máquina idealizada para operaciones de costo uniforme, donde cada paso elemental toma una unidad de tiempo. Ajá, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que simplemente lo que vamos a hacer es contar, literalmente lo que hacemos en análisis de complejidad algorítmica y también de espacio, es contar operaciones básicas. Creo que aquí están, ajá. O sea, aquí lo que hacemos es contar operaciones elementales, cuántas operaciones elementales ocurren dentro de nuestro algoritmo, dependiendo del tamaño de la entrada, del n de entrada. Una operación elemental puede ser una asignación, por ejemplo, x igual a 10, una operación aritmética. Aquí, por ejemplo, tenemos una y dos operaciones aritméticas, un acceso a un arreglo, también contamos con una operación elemental, una comparación, sigue siendo como una especie de operación, pero no es aritmética, sino que es lógica, pero siguen siendo todas operaciones elementales. ¿Qué quiere decir esto? Que consumen un tiempo en el procesador. Para hacer los cálculos más fáciles, asumimos que todas duran lo mismo y simplemente les decimos que valen 1. Por ejemplo, la suma vale 1, la multiplicación vale 1, una asignación vale 1 y así sucesivamente. Luego vamos sumando todo esto y nos va a dar un valor dependiendo del tamaño de entrada. La función de tiempo de ejecución, que supongo que es lo que han visto hasta ahora, no sé si ya vieron Big O, es una función que representa la cantidad exacta de operaciones, esa suma exacta de operaciones elementales que ejecuta el algoritmo. Un ejemplo que pone aquí es, bueno, aquí tenemos una operación, ya vimos que la operación de asignación vale por 1. Aquí hacemos n más 1 comparaciones, n incrementos, n asignaciones y n sumas. Entonces aquí tenemos 2n más otros 2n, terminamos teniendo 4n más 3, de este más 1 y de esto. Pero bueno, ahorita cuando veamos el ejercicio vamos a ver cómo sacamos todas estas cuentas. Pero básicamente lo que nos define la función de tiempo de ejecución es la cantidad exacta, hasta con las cosas sueltas, de operaciones que consume el algoritmo. Como ya hemos dicho, son estas operaciones de acá. ¿Hasta ahora alguna pregunta? O sea, ¿con qué es esta función de tiempo de ejecución? ¿O cuáles son las operaciones? Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Estoy leyendo más o menos el chat seguido, así que, bueno. Bueno, continuando, la notación asintótica. Ajá, bueno, justamente lo que estaba diciendo. Esta operación, esta función, nosotros la podemos calcular, como había dicho, es simplemente sumar la cantidad de operaciones que ocurren y nos puede servir para justamente comparar dos algoritmos. Por ejemplo, yo tengo un algoritmo que su función de tiempo de ejecución es 4n más 3, por ejemplo, este. Y tengo otro que es 4n más 1. Ah, bueno, ese otro hace dos operaciones menos, entonces es más rápido. Sí se ve para qué nos sirve esta función de tiempo de ejecución. Nos dice de manera exacta cuánto operaciones ejecuta y bueno, nos permite comparar cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Calcular esta función de tiempo de ejecución a veces puede ser tedioso. O sea, con un ejercicio como este corto, un solo for, solamente tenemos una suma, es más sencillo, pero luego podemos tener algoritmos como que, por ejemplo, algo que hagan en su proyecto. Por ejemplo, no sé, una multiplicación de polinomios, si así lo hacen en su proyecto, cualquier cosa. Si es mucho código, se hace muy complejo sacar esta función de tiempo de ejecución porque son muchas cosas a tener en cuenta. Llamadas a funciones, cuánto cuestan las llamadas a funciones, cuánto cuesta el for, dependiendo de, bueno, ya ahí podemos tener varias entradas. Se puede complicar mucho calcular esta función en específico. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Usamos una notación asintótica. ¿Qué significa esto? La notación asintótica, que vamos a ver tres notaciones más adelante, es una manera de decirnos más o menos
cómo va a comportarse la función. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos el TDN, que es una función exacta. Pero a la final, por ejemplo, nosotros puede no importarnos que se hagan estas 10 operaciones de más. Entonces las estamos sumando, estamos sacando toda la cuenta y estamos viendo estas 10 operaciones de más que puede ser que no nos importen. ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos permite la notación asintótica? Descartamos las constantes multiplicativas y descartamos los términos de menor orden. ¿Para qué? Para simplemente decir y transmitir esa información, por ejemplo, a un compañero o lo que sea, de más o menos cómo se comporta eso. Si nuestra función es esta, lo que vamos a hacer es simplemente eliminar las constantes, eliminamos las constantes multiplicativas, como habíamos dicho aquí, entonces nos queda n cuadrado más n, y luego eliminamos las de menor orden. Y al final todo esto se transforma en n cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? La notación asintótica, como había dicho, es algo más o menos de cómo se va a comportar. Sabemos que no va a ser exacto, porque nuestro algoritmo no va a ser exactamente n cuadrado operaciones, pero sabemos que a medida que vaya creciendo la entrada, se va a ir comportando más o menos como esa función, lo que nos va a permitir más o menos estudiar si es más rápido que otro algoritmo, sin necesidad de sacar esta cuenta exacta. Y como, bueno, como había dicho Erimar, eso ya a lo largo de la carrera es algo como que uno va estimando más o menos. Pero eso es lo que nos permite, o sea, simplemente tener una forma de comunicar de forma más simplificada cómo es el comportamiento del, del algoritmo. Este nos da el comportamiento exacto y este nos da un aproximado. Puede ser superior o puede ser menor. Ahorita lo vamos a ver con los tipos de notación asintótica. ¿Alguna duda hasta acá? Por ahora vamos con conceptos, así que, bueno. Bueno, los tipos de cotas asintóticas o de notación asintótica son la cota superior, que es la que generalmente se usa, que es la Big O. La cota inferior no es tan usada, pero nos puede servir, que es la omega. Y la cota ajustada theta, no sé cómo se pronuncia esto, tita, no sé. Bueno, la Big O nos representa el peor caso, por así decirlo. O sea, nos representa una función aproximada que va a ser mayor, que por lo general va a ser mayor a lo que se comporta nuestra función. Entonces, es como si fuera el peor caso, o bueno, se estudia basándose en el peor caso de ejecución. Y bueno, como digo, como es mayor que nuestra función exacta, simplemente nos va a decir que nuestro algoritmo no tardará más que esta cota. Si, por ejemplo, eh, aunque no es el mejor ejemplo, aquí si nosotros hacemos el Big O, que es justamente eliminando las constantes multiplicativas y agarrando el mayor término, el término que crece más rápido, nos va a quedar orden n. ¿Qué es lo que nos va a indicar esto? Que el tiempo de ejecución va a crecer linealmente con respecto a la entrada. No sé si se ve qué quiere decir la cota superior. Básicamente lo que nos está diciendo es que nuestro algoritmo no va a tardar más o no va a ser peor que lo que nos dice esta cota. Puede ser exactamente más lento. O sea, por ejemplo, aquí, si nosotros hacemos eso, nos va a quedar orden n y la función n es menor que esta. Pero en su peor caso, el algoritmo se va a comportar como esta función, como orden n. Bueno, más o menos es eso. La cota inferior es simplemente lo contrario. Estudiamos el mejor caso. En caso de un ordenamiento, el mejor caso es que el algoritmo ya venga ordenado. Si ya viene ordenado, simplemente va a ser un recorrido por toda la regla y va a ser orden n. En el caso de un ordenamiento, donde por ejemplo tenemos select sort, va a tener que ordenarlo. Entonces ahí sí tendríamos que tomar en cuenta todo el resto de operaciones que se hacen, no solo comparar una sola vez. No sé si con ese ejemplo se ve.
La cota superior es la constante por la que se multiplica. No, es la mayor función, o sea, aquí, aquí, en este ejemplo, aquí. La cota superior va a ser el, el elemento de esta función, o sea, el término de esta función que crezca más rápido. O sea, por ejemplo, en esta, si sabes que bueno, en matemática tenemos las velocidades de crecimiento, que si tenemos el x, que simplemente va creciendo uno a uno en cada entero, el x cuadrado, que cada vez se multiplica por sí mismo, es el doble de grande cada vez. Eso es lo que nos indica la velocidad de crecimiento, que es lo que tomamos aquí. En este caso, como el término que más rápido crece es el 3n cuadrado, eso es lo que tomamos como cota superior, n cuadrado. Es simplemente el término que más rápido crece. No es la constante, porque una constante no nos... Simplemente dirías como que, bueno, orden 3. Entonces hace solo 3 operaciones. No. Lo que queremos es el peor caso, el mayor término, el mayor crecimiento. Exacto. A mayor exponente se opacan el resto de operaciones. Esto nos va a dar un número más grande que lo que nos puede dar esto. Entonces nos interesa cuántas operaciones va a tomar esto, porque ya esto es insignificante frente a esto. Ese es el peor caso. El contrario sería, puede ser tomar el de menor exponente, pero no generalmente es así. Representa el mejor caso de ejecución y establece un tiempo mínimo requerido para resolver el problema. Como iba diciendo, si ponemos el ejemplo de un ordenamiento, la cota inferior puede ser que simplemente el algoritmo de ordenamiento revise cada elemento para ver si está ordenado. Si solo pasa por cada elemento una vez, va a ser n operaciones. En cambio, la cota superior, sería que todos los elementos estén desordenados y entonces por cada elemento tenga que hacer todo el ordenamiento. Entonces ya ahí tenemos más coste. Igualmente ahorita vamos a ver un ejemplo con ordenamiento que tengo por ahí. Y bueno, la cota ajustada es otra representación en donde no solo definimos el mayor y el inferior, sino que definimos un comportamiento. No sé si ya vieron en Matemáticas 2 el teorema del sándwich, pero básicamente es lo mismo. O sea, simplemente definimos una cota superior, una cota inferior y lo intentamos apretar lo más posible para poder decir que el comportamiento de esa función va a estar entre esos dos números. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es bastante abstracto, así que bueno, cuando pasemos a ejercicios creo que se verá mejor. O cuando pasemos a ver los ejemplos. Entonces, bueno, aquí tenemos una jerarquía de complejidades. Lo estamos tomando, como dije, el más usado es la notación Big O la cota superior, porque siempre queremos ver cómo se comporta nuestro algoritmo en el peor caso. O sea, no, de poco nos sirve que nuestro algoritmo tome una operación en el mejor caso, si cuando en el peor caso va a tardar toda la vida. Entonces, generalmente estudiamos es eso, cuánto va a tardar en el peor caso. Para eso, bueno, tenemos una jerarquía de complejidades que se traducen directamente de lo que había dicho, de que eliminamos los menores exponentes, eliminamos las constantes y todo eso, al final nos queda cosas como esto. Orden uno es que la operación es instantánea, es independiente de n. Por ejemplo, una fórmula matemática. Tú a una fórmula matemática le puedes meter un x, un n, y esa simplemente al evaluarse va a tomar una cantidad de operaciones, puede tomar 10 operaciones, pero siempre va a tomar esas mismas 10 operaciones. Entonces se dice que es orden uno, porque siempre va a tomar una cantidad constante de tiempo. Luego tenemos el siguiente nivel, que es un poco más lento. Bueno, un poco, deja de ser constante y pasa a depender del n. El siguiente nivel es orden logarítmico. ¿Qué quiere decir orden logarítmico? Que, bueno, justamente se va a ser inferior al lineal. Es muy eficiente y un ejemplo es búsqueda binaria. Después vamos a ver cómo se calcula esto. Orden lineal es orden n, es por cada
el tamaño, el tiempo de ejecución va a crecer y de manera idéntica a la entrada. Orden n log n, lineal logarítmica, ya es un poco más lento, pero sigue siendo bastante aceptable, bastante rápido. Luego pasamos a una zona que ya los algoritmos son bastante malos, por así decirlo. N cuadrado es ineficiente para n grandes. Y bueno, ahorita aquí podemos comparar cosas. N cuadrado crece mucho más rápido que, por ejemplo, n log n o en orden lineal. Luego tenemos la exponencial de último. ¿Por qué? Porque ya es la función que crece más rápido, que generalmente esta se encuentra en backtracking y cosas así. Porque prácticamente duplica el tiempo al añadir, o sea, el tiempo cada vez que sumas uno, prácticamente que se duplica el tiempo de ejecución. Entonces ya ahí se va de las manos directamente el tiempo que puede tardar un algoritmo con esta complejidad. Tenemos ciertas reglas de simplificación de complejidad, como por ejemplo la regla de la suma. Si tenemos dos notaciones en Big O y las estamos sumando, por ejemplo, que tenemos un algoritmo que tarda f de n y un algoritmo que tarda g de n. Entonces simplemente el orden de todo junto va a ser el máximo entre f de n y g de n. La regla del producto, si estamos multiplicando dos algoritmos, por ejemplo, este algoritmo se va a hacer tantas veces como se haga este, entonces simplemente va a ser la multiplicación de las dos funciones. Y bueno, si el bucle interno tiene límites, depende del bucle interno, no podemos aplicar la regla del producto, debemos recurrir a sumatorias aritméticas. Ok, ya. Bucles acoplados. Me habían dicho que el peor es el factorial, sí. El profesor ahora me dijo que teóricamente existía la complejidad factorial. Sí, sí existe la complejidad factorial, sin embargo son algoritmos específicos. En técnicas avanzadas de programación se habla de esos algoritmos en específico que son prácticamente todo el mismo, pero no es tan común sacar un algoritmo factorial. Pero bueno, se me habían dicho que el profesor Tony, por ejemplo, les estaba dando fórmulas ya aplicables, por así decirlo, que ves un cierto patrón y aplicas esa fórmula y te da la complejidad. Como había dicho, sacar una complejidad a mano es bastante tedioso, por eso también están las notaciones asintóticas. Sin embargo, hay algunos ejemplos donde eso puede no funcionar del todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo de cosas que uno deduce directamente es que si hay dos bucles anidados, entonces ya eso es orden n. Ya eso es orden n cuadrado, perdón. Si hay dos bucles anidados, entonces eso ya es orden n cuadrado. En este caso, por ejemplo, no. Bueno, el orden sí, pero la función de complejidad exacta no es orden n cuadrado. Entonces, por eso recurrimos en casos donde los dos bucles dependan uno del otro, recurrimos a contarlos a mano. O sea, hacemos una deducción matemática donde, por ejemplo, el bucle externo, perdón, hace n iteraciones y luego el bucle interno hace eh, una iteración por cada uno de estos y bueno, termina siendo algo que terminamos simplificando a orden n cuadrado. Ahorita vamos a ver un ejemplo que es casi que idéntico a este, con un ordenamiento. Y bueno, justamente es eso, pues no podemos directamente aplicar la regla del producto, sino que debemos recurrir a las sumatorias aritméticas. La complejidad en espacio es un poco más simple, eh, pero sigue teniendo su cosa. Lo que mide es, en vez de operaciones, en vez de medir tiempo, lo que mide es cuánto estamos almacenando en la memoria. También viene de una función de entrada, una variable de entrada n, también tiene su función de espacio igual a la t de n.
En vez de función de tiempo de ejecución, función de espacio de ejecución. También tiene sus notaciones asintóticas. Tiene todo el mismo estudio, sin embargo, aplicado al espacio que ocupamos en la memoria. Por ejemplo, con memoria dinámica, memorias creadas con new o con malloc, y memoria que tengamos, por ejemplo, estas dos variables. ¿Qué es lo que hacemos? Disculpen. ¿Qué es lo que hacemos? En vez de contar operaciones, como por ejemplo contar esta asignación, contar esta comparación, contar esta suma y asignación, simplemente contamos cuántas variables tenemos. Aquí tenemos dos variables. Bueno, tres con este n. Entonces eso es bueno, eso es lo que es complejidad en espacio. Por eso es que es un poco más fácil a veces, porque si nuestro algoritmo solo trabaja sobre un arreglo, y ese arreglo es de tamaño n, pues simplemente tenemos la función de complejidad en espacio, pues va a ser n directamente. No es tan dinámica como, por ejemplo, con la complejidad en tiempo. Sin embargo, cuando estemos viendo estructuras de datos, ahí sí se viene al caso estas creaciones dinámicas y se puede complicar un poco la complejidad en espacio. Sin embargo, nos vamos a centrar más que todo, como digo, son casi iguales, así que nos vamos a centrar en la complejidad en tiempo. Finalmente, un tema que se estudia y se maneja, sin embargo, es más usado teóricamente, o sea, lo vemos como mucho más por encima, es la complejidad en algoritmos recursivos. Para calcular el tiempo en algoritmos recursivos se formulan ecuaciones de recurrencia, que son simplemente donde, bueno, la complejidad para la entrada n, por ejemplo, en la búsqueda binaria, en la entrada n tenemos dos casos. Uno donde el n es mayor que 1, tenemos como un caso base, tenemos un caso contrario. Y bueno, eso nos va a dar un resultado que cuando lo comparemos con esto, nos va a dar el orden. O sea, vamos a decir el orden. ¿Por qué lo estudiamos así? Porque este es un estudio que se hace más adelante en la carrera, porque lo estudio de la complejidad de algoritmos recursivos se complica bastante, porque justamente su naturaleza es recursiva. Entonces tiene que ser una función recursiva la que los define. Pero bueno, un ejemplo rápido para que si les llegan si se les llega a presentar en el parcial, por ejemplo, si les preguntan sobre a sacar la complejidad de n reinas, el, si les preguntan sobre el Big O de n reinas, un ejemplo, más o menos la deducción sería como que, bueno, tenemos justamente n reinas y por cada reina tenemos que elegir dónde colocarla, ¿no? Vamos a tener como, bueno, más fácil es verlo con el caballo. Vamos a ver. Con el caballo. ¿Alguno ya ha hecho el ejercicio del caballo en backtracking? Ya lo han visto, ¿no? Que tienen que ver cómo hacer para que un caballo recorra todo el tablero. Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahí? O sea, se hace una deducción rápida. Simplemente lo que decimos, por cada posición, o sea, vamos a tener en un tablero común vamos a tener 64 posiciones. Por cada posición, simplemente vamos a tener eh, 8 decisiones, 8 operaciones, 8 posibles decisiones. Cada una de esas nos va a llevar a otros 8 y así 64 veces. Entonces esto va a ser 8 operaciones por 8 operaciones por 8 operaciones. Esto nos va a dar 8 a la 64. Ya tenemos que venir a justificar otras cosas como que, bueno, este 64 es el tamaño del tablero, que es el n. Entonces vamos a tener
eh, n al cuadrado. Y entonces nuestro orden es 8 a la n. Ese es un ejemplo muy rápido. O sea, no se preocupen si quedó muy por encima o no lo vieron, porque la complejidad en algoritmos recursivos, como digo, es algo que se estudia más adelante porque es complejo. Pero no siempre es posible 8 movimientos. Sí, exacto. No siempre es posible hacer 8 movimientos, pero acuérdate lo que es Big O. Big O, que es lo que estamos intentando calcular, es el peor caso. Entonces simplemente vamos a asumir que siempre se pueden los 8 movimientos. Entonces siempre van a haber 8, siempre vamos a multiplicar 8, 8, 8, 8, 8, entonces nos va a dar 8 a la n al cuadrado. Como digo, o sea, este tema es algo que se ve más adelante, así que bueno, simplemente es un ejemplo de cuál es el análisis. Pues generalmente en este tipo de problemas lo que hacemos es analizar cuántas opciones tenemos por cada decisión del backtracking y cuántas veces se va a hacer esa decisión. Y eso nos va a dar una exponencial. Ok, déjenme tomarle foto a esto. Y bueno, ya ahí, ahorita comenzamos con los ejercicios. Si tienen alguna duda sobre la teoría, yo sé que, bueno, como dijo Olimar, es complejo, complejidad es compleja. Cualquier duda de teoría pueden hacerla, intentamos responderla y bueno, continuamos con los ejercicios. Este tema, la primera vez que lo vimos con mi cohorte, yo recuerdo que Francisco no nos funó, pero nos, o sea, no sé si decir funa, pero nos funó porque cada ratico le preguntábamos cosas y no entendíamos y tal, y le llegamos sí fue funa. Cada ratico le llegábamos con preguntas a su oficina, entonces al final en el parcial nos dijo como que si no llegan a resolver el ejercicio, o sea, los mato, porque es que, algo así, porque es que le preguntamos demasiado, pero cuando digo demasiado es demasiado. Íbamos todos los días a preguntarle cosas en su oficina, así que bueno, el tema es complejo, pero bueno, vamos a ver ejercicios. Aquí tengo dos ejercicios preparados, sin embargo, quería mostrarles primero. Ah, no, bueno, ya. What? Ya, ya funciona. Chamo, de la nada dejó de funcionar el menú. Increíble. ¿Cuál menú? El menú no me deja compartir pantalla al Visual Studio. Ah, oye, Y pantalla completa puedo compartir. Ah, me sale algo aquí. Ahora sí. No, pero me deja compartir la pantalla completa, que creo que funciona. En el caso de TDN menor o igual que C por GDN por GDN sería el N el de mayor exponente y C el coeficiente, que no capté esa parte. Sí. Fíjate que N como tal no es el mayor exponente. Fíjate que cuando hablas de GDN sería el N de mayor exponente. Ya, pero estás hablando de en el Backtracking Playground. Del orden N, del Big O. Eh,
Hablas del Big O. Sí, de ese mismo. Ajá, en el Big O sí. El G de n es el n mayor exponente en lo que te haya dado tu función de suma. Y c es el coeficiente. Es un coeficiente multiplicativo. Generalmente ni se toma ese coeficiente, pero en la teoría está. Porque incluso eso puede afectar en la comparación entre algoritmos. Pero sí, exactamente. G de n sería el n mayor exponente en lo que te dé tu suma. Y Ah, esa bueno, C es la constante, ¿verdad? O sea, el coeficiente. ujú. Una constante que multiplica a la broma. Se está viendo el Visual Studio, porque es que, Yes. Sí, sí. porque es que no me aparece nada, pues. No, no, sí se ve, sí se ve. Ok, Ok. fin. Bueno, este es un ejemplo rápido de este algoritmo. Es lineal. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a asumir que nuestro algoritmo empieza por acá, ¿no? Em, ¿Qué es lo que vamos a empezar haciendo? Numerando cuánto valen las cosas. Primero, bueno, esta creación no la tomamos en cuenta, sino que la asignación o lectura. Esta lectura cuenta como 1, esta asignación de arreglo cuenta como 1. Aquí tenemos varias cosas, ¿no? Vamos a hacer así. Esta asignación de aquí cuenta como 1. Esta comparación de aquí cuenta como 1. Esto de aquí, el i, sabemos que el i más más es igual a i más 1. Esto de aquí es una asignación más una suma. Entonces esto de aquí cuenta como 2. Luego si seguimos sacando cuentas, si seguimos enumerando, esta comparación de aquí cuenta como 1. Este acceso a arreglo de aquí cuenta como 1. Esta impresión de aquí, cada una de estas impresiones cuenta como 1. El break no lo hacemos. Pero bueno, ajá, entonces tenemos esto. Ya enumeramos todas las operaciones del algoritmo que estamos estudiando. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, empezamos a simplemente sumar. Sabemos que esto se va a ejecutar una vez, así que el t de n va a ser simplemente 1 más, esto se va a ejecutar una sola vez, 1 más, ahí empezamos con el for. Esta asignación solo se hace al inicio del algoritmo, ¿no? Entonces eso solamente al inicio del for. Entonces como esta asignación solo se hace al inicio del for, lo sumamos una sola vez. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto se hace varias veces, toda esta parte de aquí. ¿Cuántas veces se hace esta parte de aquí? Si se inicia en 0, si por ejemplo nuestro K es 10, que en este caso el K es debería ser 10, porque es el tamaño de la regla. Ajá, bueno, aquí en este caso el bromo está cableado a que sea 10, ¿no? Entonces se va a hacer, inicia en 0, 1, después pasa 1, o sea, son dos operaciones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, porque va a ser esa última comparación antes de salir. No sé si se logra ver. Las declaraciones no cuentan como 1. No, generalmente no las contamos como 1, porque no estamos, o sea, sí se está haciendo una operación a bajo nivel, pero no estamos haciendo eh, algo como tal que consuma CPU, porque esto se va a hacer antes esto es memoria que se va a reservar antes de iniciar el programa. Por eso no contamos la creación de la variable como 1, a menos que sea una creación dinámica. No sería 10 ya que empieza en 0, justamente. O sea, fíjate aquí. Ese i va a ser así, ¿no? Primero va a iniciar, vamos a ponerlo por aquí arriba. El i va a ser así.
inicia en 0. Ahí hace una comparación. Aquí hace una comparación de que si 0 es menor que 10. Luego se va hacia 1, vuelve a hacer la comparación, solo que en 1 menor que 10, y luego se va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por cada uno de estos números él va a hacer una comparación. Cada uno de ellos va a hacer una operación. Disculpe. Entonces, si sumamos todos los números, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta última comparación va a ser falsa, pero se hizo. O sea, esta comparación va a ser true, esta comparación va a ser true, esta también, esta también, esta también. Pero esta comparación, a pesar de que es falsa, se hizo. Es una operación que tenemos que contar. Entonces, bueno, aquí en este caso nos daría 11. Si nosotros asumimos que tenemos que, el arreglo es de tamaño n, por ejemplo, y tenemos un int n igual a 10, y ponemos el n aquí, si se fijan que esto se va a ejecutar n más 1 veces, ¿no? O sea, que aquí el n era igual a 10, se ejecutó 11 veces. Si ponemos n igual a 5, se van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operaciones. Se van a ejecutar n más 1 veces. Entonces esto va a ser esto de aquí, esta suma, son 2 operaciones. En la primera iteración no se va a hacer. Simplemente se va a crear la variable y se va a hacer esto. Entonces aquí no se va a hacer, pero sí se va a hacer hasta acá. Entonces ahí sí son n operaciones. Esta comparación se va a hacer en todas las iteraciones. En todas las iteraciones donde volvemos a entrar en el for. ¿Hasta dónde volvemos a entrar en el for? Hasta el 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esto nos da, en el caso de que sea n, nos da n. Ahora, esto solo se va a ejecutar, bueno, el peor caso, esto ni siquiera va a entrar. Simplemente se van a hacer las comparaciones y nunca se va a encontrar el elemento del arreglo. Entonces esto nunca se va a ejecutar en el peor caso. Eso nos deja que no se va a ejecutar eso y simplemente quedamos así. Cuando sacamos el t de n, obtenemos que esto es 3 o 4 más 3n. O sea, esta es una de las formas de hacerlo. Hay otra forma que es, bueno, formularizando todo el bucle, pero la comparación no del if, sí la conté, fíjate que aquí. O sea, aquí tengo el n más 1 de esta comparación, el n de esta, bueno, serían 2n de esta suma. Esta comparación la tengo aquí que se va a hacer n veces. Entonces, esto nos quedaría así. La otra forma de hacerlo, vamos a verlo en la pizarra. Déjame copiar todo esto. Que es la forma más legal, por así decirlo, de hacerlo. ¿Yo puedo pegar esto aquí? Sí. Ok. ¿Cómo muevo esto? Ok, así. Vamos a compartir la pantalla de la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a quitar esto de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más lindo con colorcitos y tal. Esto lo voy a dejar aquí comentado y esto cuenta como 1, esto como 1 y esto como 1.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Herramientas. Vamos a calcular cuánto cuesta esto aquí adentro. Y luego eso lo vamos a repetir tantas veces como diga este bucle. Es decir, sabemos que esto cuesta 1. Tomando el peor caso, esto nunca se va a ejecutar. Entonces, esto cuesta 1 y tenemos que hacer una sumatoria de 1, de lo que cuesta lo de adentro, desde el punto inicial, que es igual 0, hasta el límite superior. ¿Cuánto es el límite superior acá? ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar esto antes de romperse, antes de ser falso? N. En N se rompe. Entonces, ajá, pero ya va. En N se rompe, pero ¿cuál es el valor inmediatamente menor? Donde se sigue ejecutando el código de adentro. N-1. ¿Por qué se considera peor caso si no se ejecuta? Porque, ajá, ¿qué hace este algoritmo? Ahí tenemos que ver qué es lo que hace el algoritmo. ¿Qué hace este algoritmo? Simplemente tenemos un arreglo y recibimos un elemento. Y esto va a dejar de ejecutarse cuando consigamos un elemento en el arreglo que sea exactamente igual a ese elemento. Es lo que está haciendo, es una búsqueda lineal. Él está buscando en todo el arreglo este elemento acá. Si él lo encuentra aquí, por ejemplo, entonces ya no sería el peor caso. Simplemente se encontró en el 2. Ajá, porque comparó todas, exactamente. La idea es que llegó aquí, llegó al último elemento y todavía no está, no lo encontró. Simplemente no existe dentro del arreglo. Entonces estamos evaluando el peor caso. Entonces, sabemos que esto va a costar 1. Entonces, bueno, eso va dentro de nuestra variable. Como estaban diciendo por el chat, el último momento donde se evalúa, donde se puede ejecutar esto que está aquí adentro es n-1. Y entonces ahí ya tenemos nuestra sumatoria. ¿Qué es lo que esto representa? Ah, bueno, ya nos falta algo. Ya falta algo. ¿Qué nos falta? Nos falta contar también esto de aquí y esto de aquí. Esto se va a ejecutar siempre. Sabemos que esto vale 1. Y esto también se va a ejecutar siempre. Sabemos que vale 2. Después vamos a ver qué sucede con el sobrante que habíamos dicho que ocurre cuando ya no entra en el bucle. Entonces esto representa nuestro bucle. Esto representa la complejidad de nuestro bucle. Esta es la forma más matemática de hacerlo. Y el acceso a la red. Ah, buen punto. Ahí está. Están atentos, chavos. Ahí se me había olvidado. Este 1 no va, sino que ahí va un 2. Porque tenemos la comparación y el acceso a la regla. Bien ahí. El 2, ¿por qué? Porque, ajá, justamente lo que le estaba diciendo. Si sabes que las operaciones que habíamos hablado son operaciones aritméticas, operaciones lógicas, asignaciones y accesos a arreglos. Entonces, este acceso a arreglo cuenta con una operación, esta comparación cuenta con una operación que son estos dos que están aquí. Vamos a cambiar ¿yo puedo cambiar el color aquí? Vamos a agregar verde, no sé. Entonces esto de aquí, más esto de aquí, es esto que está aquí. ¿Sí sabe por qué son dos, no? Ok. Luego tenemos, dentro del mismo bucle, tenemos esta comparación que está aquí, que es esto. Y luego tenemos esta suma que está aquí, que son estos dos. Entonces esto nos da el bucle. Disculpen. Luego ahí tenemos que, afuera de la fórmula, ya para poner otra vez el azul, afuera del bucle,
sabemos que se va a ejecutar esta asignación que vale 1, esta otra asignación que vale 1, esta otra asignación que vale 1. Y también sabemos que al final del bucle, que no lo estamos contando aquí, se hace una operación que no va a entrar dentro del bucle, entonces eso vale 1. Más 3 por el sobrante, exactamente, más 3 por el sobrante, pero igualmente ahorita vamos a ver qué nos da lo que nos había dado allá en el otro cálculo. ¿Cómo resolvemos este sumatorio? Nosotros tenemos ciertas suma de... bueno, hay ciertas reglas, por ejemplo, esto, primero tenemos que simplificarlo. Podemos hacer así. Vamos a copiar y pegar. Esto primero tenemos que simplificarlo. ¿Cuánto da esta suma? Da 5. Entonces, aquí simplemente ponemos 5. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos haciendo 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuántas veces estamos sumando 5? N menos, desde 0 hasta n menos 1, eso nos da n veces que estamos sumando 5. Entonces, si nosotros sumamos 2 veces 5, sería 2 por 5. Si sumamos 3 veces 5, sería 3 por 5. Si sumamos n veces 5, es simplemente 5n. Otra forma de hacerlo, aparte de esta deducción de aquí, es que simplemente tenemos la fórmula que nos dice que la sumatoria hasta n desde i igual 1 de una constante c, esto es igual al límite superior, que es nuestro n, menos límite inferior, que en este caso es 1, más 1. Límite superior menos límite inferior más 1, multiplicado por la constante c. Si aplicamos eso mismo aquí, nos va a quedar límite superior, n menos 1, menos límite inferior, más 1, por 5. Y eso nos queda n5. ¿No podríamos hacer que esa sumatoria en paréntesis se le suma al restante y ya? No, acuérdate lo que es una sumatoria. Una sumatoria es esto de aquí, se suma muchas veces esto. Y esto es otro resultado completamente distinto. Este es otro valor completamente distinto. Entonces, bueno, esto nos da 5n, que le sumamos lo que habíamos puesto aquí, que es 5n más 4. Que en teoría es lo mismo que habíamos puesto allá en el código, pero en el código yo no estaba contando lo que dijo Gabriel, de que el arreglo también era un exceso. Bueno, el resultado final de cada uno se suman. ¿Cómo así, Davianis? No veo lo que intentas decir. Entonces, bueno, sabemos que después de todo esto, sabemos que nuestro TDN es igual a 5n más 4. En la búsqueda lineal, ya. En la búsqueda lineal, nuestro TDN es 5n más 4. Entonces, si nuestro TDN es 5n más 4, ¿cómo calculamos el Big O? Simplemente quitamos las constantes multiplicativas y nos quedamos con el término de mayor crecimiento. En este caso, el n.
Y quedamos así. Orden n, exactamente. Entonces, bueno, ese es el ejercicio de búsqueda lineal. O sea, cómo se calcula, ¿no? Déjenme, aunque creo que todo esto se queda guardado, ¿no? En la pizarra. Puedo simplemente volverme para acá y es como si tuviera una pizarra nueva. El siguiente ejercicio es uno que está en la guía. Ok, déjenme. Generalmente con estos ejercicios tenemos, o sea, hay que analizar bien qué es lo que sucede con las variables para saber cuándo se suma, cuándo no, cuándo entra en un bucle, cuándo entra en otra cosa y así sucesivamente. Más o menos eso es lo que va a suceder con este ejercicio. Si nosotros venimos para acá, lo pego. Este, según el texto que tengo allá, es el ejercicio 12 o algo así de la guía. Tenemos esto. Y bueno, como siempre, comenzamos colocando valores, ¿no? Colocando pesos. Entonces, también podríamos ver el for como una función de crecimiento lineal y contar las operaciones básicas, ¿no? Sí, pero no, no siempre. Después, ahorita voy a mostrar un ejercicio donde no necesariamente. ¿En qué estaba? Ah, hay que colocar los valores. En este caso, esto vale 1, esto vale 1, esta resta vale 1, esta suma vale 2, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 2, esto vale 2, esta comparación vale 1, y así nos vamos, ¿no? 2, 2, 1, 1. Chamo, el motorizado allá afuera anda, bueno, pues supongo que se escucha ahí en el micrófono. Ya tenemos todas nuestras cosas numeradas, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco cómo es el algoritmo. Intenten hacer esto siempre porque muchas veces en los parciales pasa que ocurre lo que dije, que uno dice, bueno, tienes dos bucles anidados, entonces eso es como orden n cuadrado, pero resulta que, por ejemplo, aquí vamos a ver que algo no ocurre y entonces simplemente queda de otro orden. Es como una trampita, hay que analizar el algoritmo siempre. Em, ajá. Sabemos que nuestro i va a ir hasta n-1 y más, eso está normal. Inicializamos la variable en j, en 0, y se le va a sumar a, j 1 cada vez. Entonces, hasta desde i igual 0 hasta n. Entonces se va a sumar a j 1 n veces. Cuando salga de aquí, j va a quedar valiendo n. Sí se ve eso, ¿no? O sea, cuando iniciemos, j va a valer 0 y va a valer 0 en la primera iteración. Cuando lleguemos aquí, vamos a sumar 1 a j, vamos a sumar 1 a i, y entonces, esto no tiene como un puntero. No, bueno, sí. Vamos a sumar 1 a j, vamos a sumar 1 a i, hasta que i valga n. Entonces vamos a sumar, bueno, i va a iniciar valiendo 0, 0, después 1, después 2, después 3, después 4, y así sucesivamente hasta que valga n. Cuando vale n, se sale del bucle. Como ambos son iguales, entonces j va a terminar valiendo n. Sí se ve eso, ¿no? Cuando lleguemos aquí abajo, se va a ejecutar esto. Esta parte de aquí va a entrar en este if. O sea, el bucle más externo solo se ejecuta una vez, sí. Y también no se va a ejecutar este if.
no va a entrar directamente en este if porque ya va a estar valiendo n, entonces esto se vuelve falso, entonces esto no se ejecuta. Entonces todo esto de aquí adentro nunca se ejecutó y el bucle de afuera, como habías mencionado, solo se va a ejecutar una vez. Entonces eso, si hacemos ese análisis del algoritmo, ya nos simplifica muchas cosas, porque entonces ahora sabemos que esto se va a hacer una sola vez. Entonces nuestro TDN va a ser igual a esto, se va a ejecutar una sola vez. Esta comparación se va a ejecutar una vez. Por lo tanto, esta suma, esta resta se va a ejecutar una vez. Esta asignación se va a ejecutar una vez. Ahora, esta comparación, ¿cuántas veces se va a ejecutar? N veces. N menos un vez. N veces, exactamente, N veces. ¿Por qué? Porque entonces, cuando llega al final, cuando I valga N, igualmente se va a hacer esta comparación y es que va a dar falso, pero igualmente se hizo la comparación. Entonces, si sacamos la complejidad de esto, vamos a sacarlo con la fórmula de la sumatoria. Sabemos que lo que está adentro vale 2 más 1, entonces tenemos la sumatoria de 5, perdón, hasta, bueno, lo había mencionado por ahí, hasta n-1, que es el límite, la última vez que se ejecuta el bucle completo, desde i igual 0, que es desde donde inicia la variable, y inicia en 0, en la última vez que se ejecuta todo el bucle es n-1, aplicamos la fórmula, límite superior menos límite inferior más 1 por lo que está adentro, por 5. Entonces eso nos da 5n. ¿Qué es esto de aquí? 5n, luego se va a ejecutar este 1 y ya sabemos, por el análisis que hicimos, que se va a hacer este 2 y por último estos dos comparaciones y esa comparación va a dar falso y ya no vas a seguir ejecutando la función. Esto implica que nuestro TDN va a valer 1, 2, 3, 4, 5, más 4, 9, más 5n. Lo que implica, de nuevo, que nuestro orden en base a n va a ser orden n, nuestro big O. Nos faltaría sumarle los sobrantes. Con los sobrantes te refieres a este y más que se ejecuta y esta comparación que se ejecuta al final. Sí, ajá, sí, sí la estamos sumando aquí. Fíjate que esto es 2 más una comparación más 1, eso es 4. Que esta es la última vez que se hace esta comparación hasta salir del bucle, entonces ya no se ejecuta más nada. Y terminamos teniendo esto. Y el del while, ajá. El del while es este 1, no, este 1, la última comparación el del while, nos falta sumar el del while también, exacto. Entonces esto nos da 10 en vez de 1. Concha, puse otro marcador. Ujú. Entonces, bueno, ese es el resultado. Este es el ejercicio 12, creo que del ¿por aquí lo dirá? No. Vamos a ver el playground un momento, porque en el playground está este ejercicio y lo podemos ver con la gráfica. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos todo el algoritmo, ¿no? Justamente lo tenemos como si fuera una función y justamente lo que habíamos dicho, ¿no? De que como se suma ahí y j tantas veces, n veces, entonces esto nunca se cumple, esto nunca se ejecuta y el bucle solo se ejecuta una vez. Calculamos que nuestro TDN es 10 por 5n. Si lo vemos aquí, bueno, aquí pueden ver una simulación de cuántas operaciones elementales se han hecho.
Si nosotros ponemos un punto de entrada, por ejemplo, ponemos un punto de entrada, por ejemplo, 2, y evaluamos nuestra función, nos debería dar que se hacen 10 más 5n, 5 por 2 son 10, más 10 son 20. Se deberían dar, en teoría, 20 operaciones. Hace 12. Inicializando estado de la máquina pura. Esto está contando. Está contando cada uno de estos como uno solo. Entonces por eso nos faltan números. Por ejemplo, esto lo está contando como uno y creo que esta suma también lo está contando como uno. Entonces por eso faltan operaciones. Pero más o menos podemos ver aquí, que es lo interesante de esto, ¿no? Em, la función. O sea, nuestra función real, nuestro TDN, es esta de aquí. En teoría, según lo que calcula este programa. Y la cota superior, orden n, es mayor a lo que se ejecute. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Como habíamos dicho en la teoría, el orden, el big O, nos da algo que va a ser peor que nuestro algoritmo, o algo que se comporta más o menos como nuestro algoritmo, para un estudio más general. Entonces, aquí lo vemos como un ejemplo. Entonces, bueno, si este ejemplo es justamente una recomendación de eso. Cuando estén en el parcial y tengan el ejercicio de complejidad, estudien o analicen, que bueno, que justamente se llama análisis de complejidad algorítmica, cómo se comporta el algoritmo, qué es lo que hace, porque si nosotros nos ponemos a sumar y sumar y sumar y sumar, todo esto nos va a dar como orden n al cubo, cuando ni siquiera se ejecuta esto de aquí adentro, en realidad. Entonces, bueno, el último ejemplo. Si quieres, dejamos eso para la semana que viene. No, iba a mostrar otro completamente distinto. Ah, listo, pues. Más corto. Sí, el ejercicio 2 creo que lo podemos dejar la semana que viene. Chamo, ¿qué pasa conmigo? Qué flojera cuando de repente a la computadora le dan dos patatús y muere. Y se queda pegada. El ejercicio que está aquí es bastante más sencillo. Ok. Lo pego en el... Ok. Déjame transmitir ahora este otro. ¿Dónde está? Aquí la pizarra. Ok. Este ejercicio es simplemente el select sort. Creo que este es el select sort. Es el ordenamiento que me sé de memoria, no sé si en realidad es el select sort. Que lo que vamos a hacer es calcular exactamente lo mismo. TDN, para ver cuántas operaciones hace exactamente, y orden, el big O. Iniciamos lo mismo de siempre, que es enumerando las operaciones. Esto cuenta como 1, esto cuenta como 2, todo esto. Esto cuenta como 2, esto cuenta como 2, esto cuenta como 1. Esto de aquí cuenta como 2. Esta operación de aquí cuenta como 3. ¿Por qué? Porque cuenta como 3.
Es, el acceso al arreglo, el acceso al arreglo de nuevo y una comparación. Y finalmente, aquí ya tenemos que, si les aparece algo así en el ejercicio, en el parcial, por ejemplo, pueden preguntar, profe, ¿qué complejidad tiene la función swap? O el ejercicio les debería decir. Vamos a asumir por ahora que la función swap tiene coste 4, por ejemplo, que es más o menos el A igual a C, A igual a, la función swap, si se acuerdan de A y P, es más o menos C igual A igual a B, y B igual a C. Entonces intercambio A y B. Si contamos los accesos al arreglo, van a ser más o menos estas tres operaciones. Aquí son 4 accesos, entonces son como 7 operaciones. Sí se ve por qué 7, ¿no? Porque estos son 3 operaciones, esto de aquí. Cada uno de estos A y B es un acceso a un arreglo, entonces tenemos 4 más 3. Si los perdí, muchachos, pueden avisar. Dice, sí, sí, bueno, estábamos sacando las cuentas de cuánto va a valer en TDN, o sea, exactamente la operación de select sort. Y para ello tuvimos que ver más o menos cuánto cuesta esta operación de swap. Ajá. Empezamos a estudiar select sort. Select sort, saben que es un ordenamiento que, bueno, vamos a ver que su big O es n cuadrado. En este caso, necesitamos para poder hacer las cosas, enumerar cuánto con las operaciones, en este caso 1, 2, 2, y así sucesivamente, y llegamos al swap. Para estudiar el swap, tuvimos que ver más o menos cómo se implementa el swap, y sabemos que el swap se implementa que, bueno, asigno a C, A, de A a B y B a C. Mismo swap que vimos en IP. ¿Qué es esto? Vamos a tener 3 intercambios, ¿no? 3 asignaciones, y cada una de estas asignaciones son accesos a arreglos por esto. Entonces esto nos da 7. ¿Sí sabe por qué el 7? No. Ok, vamos a escribir la función swap. Si nosotros agarramos aquí, nosotros queremos hacer este swap manualmente, entonces tenemos C, vamos a tener un int C, que es igual a ar sub i. Me falta el punto y coma. What? Luego, vamos a tener que ar sub i es igual a ar sub j. Y finalmente ar sub j es igual a, a c. Ok, se ve la función swap, ¿no? Si la conocen. Bueno, si sacamos la cuenta de la función swap, tenemos una asignación, una asignación, una asignación, un acceso a arreglo, un acceso a arreglo, un acceso a arreglo y un acceso a arreglo. Sumamos todo esto y nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 7. Entonces todo esto vale 7. Por eso es que había puesto el swap igual a 7. Entonces ahí ya tenemos el ROM. Si estamos asumiendo el peor caso, ¿este if siempre se va a cumplir o no? ¿Cuándo vamos a tener mayor cantidad de operaciones?
si se cumple o no. Si se cumple. Si se cumple. Si en todos los casos se cumple, vamos a tener una mayor cantidad de operaciones, así que vamos a asumir eso. Siempre se va a cumplir este if. Si siempre se cumple este if, vamos a empezar a sacar la cuenta. Entonces vamos a tener 7 más 3 va a dar 10. Y ahora eso lo metemos dentro de la sumatoria de este for. Tenemos la sumatoria de 10, que es lo de adentro, más 2, más 1. ¿Cuál es el límite inferior? I más 1. La J, que es nuestro iterador, inicia en I más 1 y termina en, la última vez que entra es N menos 1. Entonces ahí ya tenemos lo que nos va a dar la complejidad de este bucle de aquí. ¿Sí sabe por qué este límite inferior a este límite superior? ¿Saben por qué? Siempre cuando estamos calculando para un bucle, siempre vamos a tomar para el límite inferior donde inicia nuestra variable iteradora. En este caso nuestra variable iteradora es el j, y ella inicia en i más 1. Y vamos a tomar por límite superior la última vez que se ejecuta todo el bucle. En este caso, la última vez que se ejecuta todo el bucle es n menos 1. Entonces por eso tenemos esos límites superior e inferior. Si calculamos esto, usando la misma regla de hace rato, vamos a tener el límite superior, que es n menos 1, menos el límite inferior, que es i más 1, más 1. Entonces, esto lo multiplicamos por lo que nos da esto, que esto nos da 13. Hasta ahora bien. Capaz los perdí, muchachos. O sea, Ese más uno no debería ir afuera. Ese más uno no es el del sobrante del bucle cuando termina ya al final. Este más 1, ya estamos viendo aquí. Ajá. Este más 1 va por aquí. Este más 1 es de esto. Tenemos, esto se va a ejecutar una sola vez, entonces va fuera del bucle. Estos 10 se van a ejecutar siempre que se ejecute el bucle, al igual que se va a ejecutar esta suma y se va a ejecutar esta comparación. Siempre que se ejecute todo el bucle, se va a ejecutar estos dos. Entonces, tenemos este 2 de esto, este 1 de aquí y estos 10. Afuera, ahí ya tenemos que considerar, como dices, esa última comparación que se hace antes de romperse el bucle. Y también tenemos que considerar la asignación de la variable iniciadora, que es este 2 que está aquí. Ahí sí. Ok. Entonces, bueno, si simplificamos aquí, este 1, esto se va con esto. Y distribuimos este menos, nos queda que es n menos i más menos i menos 1 por 13 más 3. Distribuimos esto y quedamos con 13n menos 13i menos 13 más 3 menos 10. Y entonces aquí obtenemos cuánto cuesta este bucle de aquí. ¿Cuánto cuesta esto? Que vamos a copiarlo.
Este bucle de aquí cuesta esto. Cuesta 13n menos 13i más menos 10. Ahora, tenemos que volver a hacer el mismo análisis, pero para este de aquí afuera. Y ahí sí finalmente terminaríamos el ejercicio. ¿Cuánto cuesta este de aquí? Volvemos a hacer el mismo análisis. Es la sumatoria desde el límite inferior, que es 0, el límite superior. En este caso, el límite superior, ¿cuánto sería? Básicamente se construye desde lo más interno hacia lo más externo. Sí, así, bueno, como dijo Orimar al principio de la clase, dependiendo de su profesor va a ser distinto, pero generalmente, o sea, bueno, cuando me lo enseñaron a mí, cuando yo vi la materia y como yo lo aprendí a resolver, es desde el más interno hacia el más externo. Me parece más fácil de llevar, creo. N-2 sería ahí. N-2, exactamente. Entonces sería N-2, es la última vez que entra en todo el bucle. Entonces, como adentro de esta broma se va a ejecutar 13n menos 13i menos 10 más 2 más 2. Y eso sería nuestra sumatoria que corresponde a este bucle de aquí afuera. Claro, aquí como siempre, tenemos que sumar este 1 que se ejecuta una vez y esta última comparación. Entonces tenemos que 3, el resultado final va a ser 3 más todo esto. Sacamos todo esto. Aquí ya empezamos a aplicar reglas de sumatorias, álgebra y todo eso. Les recomiendo buscar eh, este tipo de cosas, este tipo de fórmulas por internet. Igualmente ahorita las voy mencionando. Lo primero que vamos a hacer es simplificar esto. Tenemos la déjame ver si puedo hacer esto. Ajá. Primero vamos a simplificar eso que tenemos, que es 13n menos 13i. Esto nos da menos 6. Ahora, empezamos a aplicar reglas de la sumatoria. La sumatoria de una suma se puede traducir en la suma de las sumatorias. Es decir, yo puedo agarrar esto y hacer así. Ok. Luego, entonces ya separamos la sumatoria en la suma de las sumatorias. Volvemos a aplicar otra regla de las sumatorias. Si tú tienes una constante multiplicando, la puedes sacar. Pero ahora, tienes que estar, aquí tenemos que hacer este análisis. ¿Aquí este número es constante o es variable? Este 13n. Es variable, ¿no? No, es constante. ¿Por qué? N puede cambiar de valor. O sea, fíjate que bueno, en ninguna parte estamos cambiando a n de valor. Y nuestro n es nuestro valor de entrada. Así que n siempre va a ser constante, entonces esta multiplicación va a ser constante. Constante porque no puede cambiar, exactamente. Entonces, ¿por qué no funciona el control Z? Ok. Entonces, como esto es constante, simplemente podemos aplicar la regla que veníamos hablando hace rato, que es límite superior menos límite inferior más 1 por lo de adentro.
Ahora, el siguiente. Vamos a reorganizar este momento para poder tratar esto al final, que este es el que cambia un poco. Entonces, este, lo mismo, sigue siendo un valor constante lo que tenemos dentro de la sumatoria, así que simplemente sumamos límite superior menos límite inferior más 1 por lo que valga el número menos 6, por lo que valga dentro de la broma. Ahora, aquí, esto no es un valor constante. Esto es, si se fijan, este i va a ir cambiando. Si nosotros desarrollamos esta sumatoria de aquí, va a ser menos 13 por 0 más menos 13 por 1 más menos 13 por 2 y así sucesivamente. ¿Sí se ve eso, no? El 13i sí es variable, exactamente. El 13i sí es variable, entonces ya no podemos aplicar la misma regla que venimos aplicando aquí, de esta multiplicación, sino que tenemos que aplicar otra fórmula. Sin embargo, hay unos pasitos para poder aplicar esa fórmula. Vamos a traernos esto de aquí, esto para acá. Esto nosotros lo podemos hacer de la siguiente forma. Si nosotros tenemos una variable dentro de la sumatoria, todo lo que esté multiplicando a esa variable es una constante. O sea, y si se fijan, en la suma final, nosotros podemos sacar factor común este menos 13 porque todos los elementos van a estar multiplicados por menos 13. Entonces podemos hacer menos 13 por 0 más 1 más 2 más ta. Si se ve ese factor común, ¿no? Si nosotros desarrollamos esta sumatoria, nos va a llevar a esto, que luego podemos sacar factor común el menos 13 y nos queda esto. Es justamente lo que vamos a hacer aquí abajo. Este menos 13 lo sacamos para acá y nos va a quedar menos 13 por n menos, por la sumatoria desde n hasta n menos 2 de i de igual 0 de i. Entonces ahora esto que está aquí, esto sí cumple con una fórmula específica que se llama la fórmula de Gauss no, creo que sí, de Gauss o de Euler, no recuerdo quién lo consiguió. Pero lo que nos dice es que esta sumatoria va a ser límite superior por el límite superior más 1 sobre 2. Si nosotros borramos aquí y ponemos aquí el límite superior, quedamos con esta fórmula que nos sirve para resolver este tipo de sumatorias. En este caso, va a ser 13 por esta fórmula que está aquí. ¿Cuál es nuestro límite superior? n-2. Entonces la aplicamos. n-2 por n-2 más 1 sobre 2. Si nosotros resolvemos esto, simplificamos tal, vamos a tener, ya, esto es así. Esto nos da n-2 por n-1. Si hacemos esa multiplicación, nos queda n por n cuadrado, n por menos 1, menos n, menos 2 por n, menos 2n, y menos 1 por menos 2, más 2. Todo esto sobre 2. Y multiplicado por menos 13. Esto nos queda que es n cuadrado menos
3n más 2 sobre 2 menos 13. Ah, no, por menos 13. Y ahí ya tendríamos, por fin, por lo que vamos a reemplazar, nuestro valor de esa última suma. ¿Y ahora qué sucede? Tenemos esta gran expresión que podemos simplificar. Esto nos va a dar algo, n menos 1 por 13n, más esto nos va a dar otro número que es n menos 1 por menos 6, por menos 6, más esto. Y aquí ya ustedes perfectamente podrían decir que esto es nuestro T de n, y tenemos el resultado de nuestro ejercicio. ¿Qué es esto que está aquí? Y ahí quedaríamos con cuál es el T de n de el ordenamiento select sort. Select sort. Son muchas cuentas. O sea, estos ejercicios son de ponerse a hacerlos poco a poco, paso por paso, como vimos, poquito a poco. Al final vamos a quedar con esto, y como ya mencionaron en el chat, es orden n cuadrado. ¿Por qué es orden n cuadrado? Bueno, ya aquí tenemos un n cuadrado. Ya ahí podemos decir que este n es menor que ese n cuadrado, entonces nos los volamos. Esto nos va a dar un n cuadrado por aquí, no nos los podemos volar como tal. Esto nos va a dar 13n cuadrado menos 13, menos 13n, ese 13n sí no nos podemos volar. Entonces quedamos así, y al final de aquí vamos a quedar con esto nada más, multiplicamos este menos 13, se nos quitan estos dos porque son constantes y es un término inferior en exponente. Eliminamos el menos 2 y el menos 13 porque nos quedamos sin constantes multiplicativas en el n cuadrado, y nos queda orden n cuadrado. Lo más difícil de esto son los bucles. El recursivo no creo que le salga en el parcial, pero sí, recursivo es una complejidad mucho más compleja. Valga la redundancia. Entonces, bueno, vamos a ver si puedo hacer zoom. Primero calculamos la complejidad del for interno, que nos llevó esto. Luego, a partir de eso, pudimos calcular la complejidad del bucle externo, que desarrollando esa sumatoria, aplicando reglas de la sumatoria, como la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias, aplicando reglas aquí, y desarrollando esto para poder aplicar la fórmula, llegamos a esto, que al final es esto que está aquí. Estos ejercicios son muy de ponerse poco a poco, a sacar cuentas, a ir paso a paso, eh, practicar muchísimo porque hay que estar muy atentos. Estas son fórmulas que uno dice, por ejemplo esto, uno dice, bueno, esta fórmula me la tengo que memorizar. Cuando hacen 20 ejercicios ya se los queda grabado en el cerebro. O sea, Big O shit shit, vamos a ver qué es eso. Ah, bueno, es una tablita de cosas precalculadas. Vamos a compartirla aquí en pantalla. Aquí tenemos cosas precalculadas como el tiempo de
el coste en espacio de ciertas cosas que vamos a ver más adelante en la materia. En la materia vamos a ver cosas como las pilas o stacks, los queues, las listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, disculpen, el árbol binario, etcétera, con su complejidad en acceso, búsqueda, inserción y eliminación. En el promedio, el peor. Y una descripción genérica de cómo se comporta la estructura. Luego otros que tiene aquí es lo que hemos dicho. El mejor, que es el alfa, el promedio, que es ¿cuál era el promedio? Teta, que es este, y el peor, que es Big O, en los métodos de ordenamiento. Quicksort, Mergesort, el que habíamos visto ahorita es SelectSort, que bueno, vemos que nos dio exactamente eso, orden n cuadrado. Y también su complejidad en espacio, que casi todos son orden n o orden 1. Y creo que si hacemos esto, podemos ver el algoritmo. Ah, sí, nos lleva para el algoritmo. Está bastante buena la página, muchachos, revisen. Pero bueno, eso es complejidad. Es mucho de sacar cuentas. O sea, si se fijan, nos las pasamos toda la práctica casi que ni programando. O sea, simplemente sacando cuentas. Si hago radix sort en el parcial, te van a pedir que expliques cómo funciona radix sort, porque eso no se ve en la materia. Radix sort es orden n cachan o what the hell. Nunca lo he visto. Preferiblemente no lo hagas. Complejidad es un tema de mucho sacar cuentas, saberse las fórmulas de las sumatorias y bueno, saber contar, básicamente. Saber contar operaciones. Seguramente toda la prepa disociaron y yo también durante varias partes disocié porque es un tema bastante fuerte. No se puede, muchachos, practicar. Practiquen esto. Están las prácticas. El lunes otra vez vamos a ver otro ejercicio que es un poco más fuerte, un poco más largo. Así que bueno. ¿Puedo aprender algún orden que sea de complejidad de tiempo baja y usarlo en el proyecto? Díganme que sí. ¿A qué te refieres específicamente? A usar un algoritmo que sea de orden bajo. ¿Es lo que te refieres? O sea, un ordenamiento de complejidad bajo. Ah, algún orden, no, ya entendí, algún algoritmo de ordenamiento, claro. Sí, o sea, no, pero es que la idea es que usas lo que se ve en la materia. En la materia vemos quicksort, mergesort, al final de la materia se ve heapsort y las demás que se ven en la IP. Quicksort se ve en la estructura. Bueno, a mí me la dieron. Me la dio Francisco. Lo que pasa es que yo muchas cosas las vi fue en top. Mira, Solo quiero ordenar mis cositos en la RAI, pero solo los de la materia, sí. Heapsort. Al final de la materia lo ven, pero ahorita no. Ahorita no pueden usar heapsort. para heapsort necesitas saber árboles primero. Para heapsort necesitas saber árboles. Bueno, Daviane, no puedes usar algo que no has visto en la materia, o sea, no has visto todavía. O sea, ¿cómo quieres que se haga? Ustedes van a ver después que es un heap o montículo, que es basado en árboles. Y esa estructura de montículo se puede utilizar para ordenar cosas porque tú puedes ir metiendo bromas a la estructura, puedes ir metiendo. Y en ningún momento ella se va a ordenar como tal, sino hasta que tú haces una consulta. Entonces es bastante eficiente a la hora de ingresar datos. Una consulta, mira, lo ordena todo de golpe
y te da el resultado. Entonces es bastante eficiente porque es de evaluación perezosa, vamos a llamarlo así. Eso tiene otro nombre, pero bueno, X. No pueden usar Hipsor, Davianis. Obviamente no. Bueno, para dejarlo por aquí, mientras hacemos haber la sesión de estudiado. preguntas, vamos a transmitir aquí, muchachos, usen las graficadoras para estudiar, son bastante útiles. Si nosotros, por ejemplo, en alguna parte de la prepa calculamos que nuestro orden de complejidad era 10x 10 más 5x. Entonces aquí podemos ver que esta es nuestra complejidad. Vamos a apagar todas las demás. Entonces vamos a ver que a pesar de que esta es mayor, nuestro big O, que sería x al final, simplemente nos da un comportamiento igual. Siempre se están alejando lo mismo. En caso de que hayan demasiados planetas, demasiados aceleradores, hay que dar un mensaje específico o se imprime el mismo mensaje de error si no se encuentra una solución óptima con la energía máxima. Ok, la pregunta por partes. Primero, no hay un límite ni de planetas ni de aceleradores. Según la siguiente parte, hay que dar un mensaje específico o se imprime el mismo mensaje de error si no se encuentra solución óptima con la energía máxima. Bueno, si no hay máximo ni de planetas ni de aceleradores, pues no hay ningún error por esa parte. Pero si no encuentras solución para algún ejercicio, en algún ejemplo, pues sí, o sea, simplemente imprimes que no hay solución, que no se encontró solución, que es el mismo mensaje de lo otro. Siempre que no encuentres solución por una u otra razón, imprimes eso. Ok, es que estamos probando con 15 aceleradores y un planeta se quedó guindado. Se quedó guindado, ¿por qué? Ahí ya tienes que sacar complejidad. Tu algoritmo es backtracking. Cada vez que vas a probar las opciones, entonces tienes que sí, 30 opciones. Vas a probar 30 opciones 15 veces. Entonces 30 por 30 por 30 por 30 por 30 por 30. Eso te da complejidad 30 a la 15. Imagínate cuánto tiempo va a tardar. No es que se quedó guindado porque no funcionó. Es que se quedó guindado porque está calculando. Adelante, líderes. Buenas, Carlos. Quería preguntar un momento. Es que no recuerdo haber visto en los enunciados. ¿Las coordenadas de los aceleradores y el punto de llegada y salida son enteros o pueden ser flotantes? Porque los dos ejemplos son enteros siempre. Sí, los aceleradores y los puntos de inicio y final, de inicio y final, siempre van a ser coordenadas enteras. O sea que, Lo único que puede tener coordenadas flotantes son los planetas, tanto en sus coordenadas como en sus radios. ok. Vale. Tenía otra, pero se me olvidó. La recuerdo y dentro de un rato la Sí, sí, puedo. bueno, tranquilo. No, Davianis, no me molesta que sea feliz con nombres raros en las variables y comentarios. De verdad, siempre y cuando, o sea, siempre y cuando ustedes sepan lo que están haciendo y ya nos basta. O sea, ustedes deben saber que nosotros hacemos interrogatorios una vez estamos en correcciones, precisamente para revisar aquellas implementaciones que son particulares o que utilizan técnicas un pelo más avanzadas y más allá de estas situaciones así, cuando existe algún plagio. Bien, entonces realmente nosotros no nos fijamos tanto en el nombre de las variables.
pero sí en la estructura de las funciones. O sea, si hay, por ejemplo, un backtracking sin un bucle, sin un ciclo, sin algo, un backtracking sin una función, nos hace pensar que están utilizando técnicas más avanzadas y puede ser motivo para llamarles a defender el proyecto. Y llamarles al defender el proyecto no es más que responder ciertas preguntas generales de la materia y puntualmente de esa implementación que nosotros estamos consultando. Y ya, o sea, realmente no nos vamos a meter con que, ay, es que a esta variable le pusiste a barrita C. ¿Y qué significa a barrita C? ¿Por qué lo hiciste así? No, o sea, sí, no hay problema. O sea, eso es muy decisión de diseño de ustedes. Lo que a nosotros nos interesa es que sepan que se está codeando, por qué se está codeando y si son llamados es simplemente para verificar que eso que nos entregaron lo hicieron ustedes, pues. Ya, eso es todo. De igual manera, no se llama a todo el mundo, también tienen que saber eso, o sea, son demasiados proyectos. Eso se escoge, nosotros lo evaluamos, lo hablamos con los profes y se escoge. En serio la función. ¿Alguna duda del proyecto, muchachos? Ya quedan como no sé cuántos días para entregarlo. ¿Cuándo se entrega, Eri? Si no me equivoco, es después del parcial. Ya déjame Es el revisar la planificación. Saldrá el 10. Perfecto. El Adelante, Elías. El parcial es el Ok. 5 y la entrega es el 10. Ajá, Carlos, quería preguntar, ¿se puede utilizar funciones del CMAT como el absoluto y mínimo y máximo? Semana está permitido para el proyecto. Vale. Porque, ok, eso y, o sea, se dice en el proyecto, en los enunciados, que se tiene que usar ARGC y el ARGB, pero yo solamente utilicé el ARGB. ¿Hay algún problema si no uso el ARGC? No, mientras funciona. Mientras funcione, o sea, mientras lea los archivos sin problema, no. Sí, exacto, no hay ningún problema. Vale, gracias. ¿Pueden dar alguna recomendación de poda, por favor? Que se me queda pegado también. Ok. Sabes que están las podas básicas de justamente la solución del problema, ¿no? Si ya tienes una suma de la más simple, podría ser que, por ejemplo, si tienes la suma de cuánto valen los coeficientes, si ya te estás pasando de esa suma, ya no, si te estás pasando al máximo, no sigas por ahí. Ese es un ejemplo de poda. Sin embargo, bueno, darles podas es ya resolver el problema, pues. Se complica darles eso, pero, o sea, una poda básica es eso. O sea, ya cuando tengan más del máximo la suma, no sigan por ahí. Bajo el tiempo de Que lo baja compilación. Sí, baja mucho porque estás cortando muchas ramas, pero bueno. Una, sin mala idea, Valentina, una pequeña corrección. Tiempo de compilación es cuando estás, bueno, valga la redundancia, compilando el código, que estás generando el ejecutable, y tiempo de ejecución, que es lo que se supone que debería bajar la poda, es exactamente cuando estás ejecutando el programa, valga la redundancia. Sí, tengo eso justamente, pero sí entiendo que no puedes dar por ahí igual, gracias. Sí, tranquilo. O sea, ya ahí sería resolver el problema. En la parte de energía se puede optimizar mucho el código. Sí, hay muchas ideas que se pueden aplicar con la energía. No se habla de Orga. Orga es cool, pero estudien imagínense que es cool y va a ser cool. ¿Alguna Otras otra cosas, pregunta? otras cosas que los pueden estar ralentizando, muchachos, es tener operaciones demasiado complejas en las búsquedas. O
sea, si en vez de simples asignaciones y sumas empiezan a tener divisiones, multiplicaciones, POU, cosas raras, eso les va a ralentizar el procesamiento. Entonces, además de las podas, tienen que revisar si la solución que están planteando tiene alguna optimización matemática. El proyecto está diseñado para que no tengan que estar haciendo tantas operaciones matemáticas, pero entendemos que se les pueden ocurrir soluciones que sean bastante apegados. Entonces, chequen eso también si les está dando un tiempo demasiado alto. Bien. También otra cosa que les puede estar afectando el tiempo, tal vez no sea directamente el backtracking, sino alguna otra función que hagan que sea adyacente. Pues, por ejemplo, si nosotros en vez de buscar la n cuadrado usáramos una búsqueda que nos diera log n, pues ya sería mucho más rápido. Sería una solución colateral a no solo el backtracking. Una optimización colateral. ¿Qué han Que visto de muchas Bezier? veces, esas optimizaciones ayudan mucho. Si pasan y reciben muchos parámetros, también ralentiza el backtracking. Saberse más dañó el código de alguna forma. Se tardaba en ejecutar el segundo ejemplo 55 segundos. Si usan puros enteros, el POW a veces es más lento que solo multiplicar las dos variables y ya. Apps es de flotante. No sé si apps funciona igual con float y doble. Debería funcionar igual. ¿Saben qué cosas también les ayudan a optimizar que eventualmente uno se da cuenta, pues? Me preocupa que estén mencionando Bezier. Honestamente me preocupa, pero los voy a dejar ser. Que en vez de utilizar multiplicaciones, si estamos haciendo cuentas de 2 en 2, en vez de utilizar multiplicaciones por 2, utilizar shifting, o sea, operaciones de movimiento de bits. Eso ayuda full cuando tenemos bucles muy grandes. Entonces, en vez de multiplicaciones, usar shift es un buen tip. No te preocupes por eso ahorita. Te juro que es una de las cosas más útiles de Orga. Aprender Orga, me niego. No preguntas qué es Bezier, Elías. No, stop. 100% innecesario, pero bueno. Carlitos les puede dar una clase de Bezier ya. No. Todavía ni siquiera lo implemento. Bezier es un sistema, un algoritmo, o sea, es denso porque se ve muy arriba. Bezier es un sistema para el trazado de dibujos, básicamente. O sea, dados ciertos puntos, se genera una curva a través de esos puntos a través del uso de interpolación. Davianis, no se vayan con Bezier, porque me van a tener que defender Bezier. Y defender Bezier es defender toda la teoría detrás de todo. Literalmente es computación gráfica y Carlitos lo acaba de ver. Literalmente Entonces, lo acabo de ver hace una semana. no lo hagan, Davianis. Confía que es más Doomy, Dios mío. Es más Doomy. Pero bueno, muchachos, si no tienen ninguna otra duda, bueno, Davianis, si están dispuestos a defender, bueno. Si tienen alguna otra duda del proyecto, del enunciado o algo así, bueno. Si no, lo dejamos hasta aquí. Si les gusta la parte de optimización, que es más o menos lo que estamos estudiando en AYD, váyanse por gráficas. En gráficas hacemos optimización, hay optimizaciones hasta al absurdo. O sea, si les gusta codear en general. Buenas noches, Manuel. Chaito, buenas noches.
Espero que no me haya explicado un poco bien en esta prepa. Sé que el tema es complejo, pero bueno. Chao, buenas noches. Chao. Chaito, cuídense. Tips para Orga. Juega, ¿cómo se llama? Turing Complete. Este juego Turing Complete es Orga en juego. Es muy bueno, yo lo tengo. Llega el juego, el final del juego es construir una simulación de computador completa. O sea, con CPU, RAM, pantalla, todo. Si tengo un día para estudiar, si tienes un día para estudiar Orga, ya no estudias Orga. Si les sirve, pasen la guía de Orga. A mí me da cosita que hablen de Orga, porque yo cuando vi la materia, recién estaba apareciendo la IA. Y era terrible porque solo me servía para resumir las lecturas. O sea, le hacías preguntas sobre las lecturas y el bicho no sabía decirte absolutamente nada. Fue una época. Es que antes de la IA. La IA se empezó a poner buena cuando llegué a quinto semestre. A cuarto, perdón. Sí. Cuarto semestre. No, ni siquiera Copilot. En ese momento usaba ChatGPT, pero con VPN y cuestiones, y estaba bastante dummy. Y el que estaba era Bart, así se llamaba Gemini Hunt, que te Ah, yo me respondía todo en acuerdo. inglés. Era Yo más me o acuerdo. menos usable. Y Notebook también estaba muy, muy crudo todavía. Pero bueno, una época. A dormir, muchachones. O bueno, a hacer el proyecto, lo que prefieran. Buenas noches, Mauricio. Un abrazo. Buenas noches. Optimización siempre va a dar miedo, Vianney, tranquila. Después todo pasa. Soy Elías. Chamo, agárrenle cariño a la rama de matemáticas, chamo. La rama de matemáticas es cool. Deberíamos cuadrar es hacer prepa presencial ya para el final de la materia. Para el final, cuando haya menos gente y tal. No, ahorita es demasiada gente. Sin embargo, asisten Adiós. como 20. Bye bye. Bye. Adiós, cuídate.